Bendiciones a todos quienes nos acompañan en esta hermosa jornada de mantener un matrimonio saludable. En esta ocasión queremos compartirles un tema acerca de la unidad. Y para eso voy a leerle en Juan capítulo 17 y verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pienso que es una responsabilidad muy alta la que tenemos como matrimonios que caminamos tomados de la mano del Señor. Porque el mundo va a ver a Jesús y al Padre a través de nuestra unidad. Es un poco complicado mantenerse en unidad por el hecho de que somos dos seres totalmente diferentes, con diferente cultura, algunos de diferente país, pero en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos mantener esa unidad. ¿Cómo se mantiene esa unidad? Pues viéndonos como uno, que lo que me pasa a mí le pasa a mi pareja y viceversa, que lo que yo le hago a mi pareja es como que me lo estoy haciendo a mí. ¿Sabe una cosa? Mantener enojo en contra del cónyuge siempre trae consecuencias de comportamiento. El que está enojado aprovecha el momento menos esperado para soltar su enojo. Normalmente lo hacemos frente a los demás y es muy obvio cuando uno de los dos está molesto. Lo más triste es que yo puedo estar molesta por algo justo, pero la gente me va a ver como la agresora y va a ver a mi pareja como el agredido. Y entonces siempre van a hacerse al lado del agredido. No forzosamente de mi esposo, de cualquiera a quien yo, buscando la manera de una revancha, lo trate o trate a esa persona como con mi enojo. Nadie va a saber por qué mi reacción, solo van a ver mi reacción o mi acción. Pero como estamos hablando de matrimonios, tenemos que solventar esas pequeñas molestias, como dice Cantares, esas pequeñas zorras que echan a perder grandes viñas, esas pequeñas zorras que echan a perder grandes viñas. Y son esos momentos en donde decidimos no perdonar o decidimos esperar mucho tiempo para arreglar un asunto. Los asuntos deberán arreglarse en el momento. Y si no se puede en el momento, buscar el momento adecuado para no perder la unidad. Porque de nuestra unidad delante del mundo, pero una unidad genuina, porque se percibe cuando es algo vacío, cuando es una fachada. La unidad genuina se percibe en una mirada, en una que le abre la puerta, que usted le da las gracias, en un gesto de tocar el hombro. A mí me gusta mucho tocarle la cabecita a mi esposo, me produce mucha ternura. Y no es una cuestión estudiada, ni, ay, ahorita le voy a tocar la cabeza, no. Cuando menos siento, yo le estoy tocando su cabecita. Entonces, esa unidad genuina es la que va a hacer que el mundo crea en Jesús como enviado del Padre. Y en el Padre que nos ama y nos ha amado de tal manera que nos ama desde antes de la fundación del mundo. No hay nada más hermoso que enseñarle al mundo que puede haber amor genuino en dos seres humanos tan diferentes. La primera diferencia y la más marcada es el hombre y la mujer. Él no puede pensar como yo y yo no puedo pensar como él. Hay esposos que quisieran que la esposa pensara como ellos, pero quizás si hoy me están escuchando puedan entender que le están pidiendo a su esposa un imposible. Somos mujeres, no podemos pensar como un hombre. Ustedes fueron llamados a la lógica, al poco sentimiento,
a la poca expresión, con sus honrosas excepciones. Pero ustedes fueron llamados a la lógica, a tener los pies en la tierra. El Señor le dio el huerto a Adán, a Eva la hizo dentro del huerto. A Abraham le dijo, miras hasta donde llega tu vista, todo esto te voy a dar, pero era una tierra que había que trabajarla. A Adán le dijo que cuidara el huerto, a la mujer no le dio esa instrucción. Entonces, partiendo desde ahí, podemos trabajar para mantener unidad siendo diferentes, respetando las diferencias. En una ocasión yo escuché a una predicadora decir esta frase: las diferencias, en lugar de atacarlas, hay que disfrutarlas. Como por ejemplo, si a uno de los dos le gusta lo ácido y al otro no, entonces el que no disfruta lo ácido puede ver a su pareja apachando los ojos, estirando el rostro, pero le gusta lo ácido. Eso es disfrutar una diferencia. Verlo, disfrutar su limón. Que el sabor del helado sea totalmente diferente. Mi esposo algunas veces se prepara un batido en la noche y siempre me dice que si quiero probar. Por supuesto que no. Su paleta de sabores es extraordinaria. Creo que la mía es limitada, la de él es muy amplia. Pero yo disfruto viéndolo tomar. A veces pone cara fea, porque ¿sabes qué le echó al batido? Que si le pone apio, que si le pone mango, que si después le pone avena, bueno, le pone semillas. Y yo creo que por último le pone miel, no sé. Pero su gesto es, ¿quieres probar? No, gracias. Disfrutando una diferencia. No estando ahí prendida delante de él. No eches esto, sí echa aquello. No. Somos diferentes. No es para mí, es para él. Mantener una unidad genuina como la que Jesús tiene con el Padre y el Padre con Jesús, es esa misma unidad que ellos quieren tener con nosotros. Pero para que el mundo sepa, para que el mundo crea, estamos llamados a la tarea hermosa de mostrar a Jesús sin una predicación, sino con la vida, con una vida hermosa en común, con diferencias, sí, con roces, por supuesto, somos humanos, somos diferentes. Un ejemplo cotidiano, yo pongo un adorno en un lado y lo miro lindo y mi esposo tal vez tiene que hacer algo en ese mueble y mueve el adorno porque él quiere el espacio libre. Al principio era, ¿por qué me moviste mi adornito? No, vamos a ver, vamos a madurar. Vamos a ver, ¿qué lo hizo mover el adorno? Ah, necesitaba espacio. ¿Qué tan difícil es para mí, le pregunté a mi alma, regresar el adorno donde yo lo tenía? No fue mala intención, no es que no le guste, quería espacio. Eso es mantener unidad. No soy el ejemplo es Jesús, manteniendo unidad con el Padre con Jesús. Usted y yo tenemos el privilegio de que Jesús y el Padre quieran tener unidad con nosotros. Que nosotros, hechos unidad, mi esposo y yo, seamos uno en ellos. Él no nos ve como Carlos y María Elena, Él nos ve como uno solo, una sola alma, porque al unirnos nos hicimos uno solo y así nos ve el Señor. Tenemos que luchar para mantener esa unidad, ser uno solo. No en sentimientos somos muy diferentes, no en gustos somos muy diferentes, ni siquiera en la hora de dormir. Mire, hay tantas cosas que nos imponemos uno al otro que no tienen sentido, solo incomodan, asfixian y queda el deseo reprimido. ¿Por qué va a hacer eso? Si le gusta. Mi esposo sale a caminar, aunque haya frío, aunque esté lloviznando, aunque haya sol, él encuentra una solución con tal de salir a caminar. Yo soy diferente. Si está lloviendo, no me muevo, el camino adentro. Pero él tiene que salir, esa es su necesidad. ¿Por qué lo voy a limitar? Él se sabe cuidar, es un adulto. Algunas veces le digo, solo ponte gorra, o mira, no te vayas a mojar. Pero no le estoy imponiendo mi gusto,
ni mi opinión, ni mi criterio, ni mi costumbre. Porque Dios nos hizo nacer en dos hogares diferentes, pero Él creyó que podíamos ser unidad. Recordemos, de esta unidad genuina, constante, que nace desde dentro, el anhelo profundo tiene que ser honrar a Dios y ser testimonio para el mundo, porque muchos van a poder creer, solo creer, porque nos ven en una unidad genuina. Si hay algo que arreglar, mire, si no lo puede arreglar con su pareja, arréglelo con Dios. Limpie su corazón, destape ese momento de energía negativa, de sentimiento negativo que se formó cuando se molestó. Sáquelo, póngalo de lado. Más adelante, en el momento adecuado, usted le va a poder decir a su pareja sin enojo, fíjate que esto y esto y esto me molestó. Cuando yo no transmito enojo, no voy a recibir enojo. Por supuesto que esto tienen que ser decisiones que yo tome para tener un matrimonio saludable, porque eso me interesa mucho, porque si no tengo un matrimonio saludable, mi compartir de la palabra no va a ser saludable, va a estar contaminada. Para poder honrar a Dios con nuestra vida y que el mundo, al ver nuestra unidad, la nuestra, que somos uno solo y que somos uno en Cristo y en el Padre, entonces el mundo crea. Esto traerá una satisfacción tan especial y nos hará ligera la carga de mantener un matrimonio de buena salud. Oro a Dios que esta meditación sea de bendición para su vida, y si usted quisiera que tocáramos algún tema, se me ocurre que nos haga sugerencias para que podamos abarcar otros puntos en donde tal vez no hemos llegado o ya pasamos y se nos olvidó. Así que el Señor siga bendiciendo su vida, y ya en un abrir y cerrar de ojos estará mi esposo compartiendo su parte de esta charla de restauración matrimonial. Hasta la próxima. Ser uno en el matrimonio, mis queridos amigos, no es fácil. No es fácil porque hemos sido enseñados desde pequeños al individualismo. ¿Cómo nació el individualismo que tanto daño nos ha hecho a nosotros los cristianos? Resulta que según la historia, antes de la Revolución Francesa, por allá por los años 1800, la familia era el centro de la sociedad. Todas las familias se reunían alrededor de la mesa, comían juntos, disfrutaban juntos, leían libros, los padres les contaban cuentos a sus hijos, valga la redundancia. El esposo y la esposa eran el eje de la familia. Pero después de la Revolución Francesa vino un fenómeno que se llamó el individuo. Ahí nació el individuo. Nació la separación de la familia, porque cada uno de los miembros de la familia se convirtió en un individuo. De ahí vino la expresión individual, que cada quien tenía sus propios gustos. Y a los niños, lógicamente, ya no dormían todos en un mismo cuarto, que antiguamente se usaban literas. Metían 2 literas dobles en una misma habitación, y entonces en un cuarto dormían 4 hermanos. Después de la Revolución Francesa, cuando vino el concepto de individuo, las cosas cambiaron, la familia se desintegró y vino lo que se llama la individualidad. Hasta el día de hoy, ese fenómeno sigue afectando. Pero ¿a dónde nos lleva eso? Como pastor, tengo que estudiar estos fenómenos para poder entender que la iglesia, por ejemplo, está compuesta ya no por familias, sino por individuos, en donde cada uno de los miembros tiene sus propias ideas, sus propios derechos, que ellos mismos se han abrogado, porque desde niños
tuvieron derecho a tener su propio cuarto, su propia cama, sus propios juguetes. Los hicieron individuales. Hoy la iglesia está compuesta por individuos, o sea, es individual. Cuidado, el pastor le llama la atención a un miembro de la iglesia, porque ese miembro va a juzgar de acuerdo a sus deberes o sus derechos, que le están violando, como se dice, sus derechos individuales. El problema es que en la Biblia no aparece nada de eso. En la Biblia todo es comunitario. En la Biblia la familia fue concebida como algo que pertenecía a la comunidad. Por eso es que antiguamente se casaban en las mismas tribus, en donde había un patriarca y todos los demás eran descendientes de ese patriarca. El patriarca gobernaba la familia, imponía las leyes de Dios y no permitía que un primo con una prima tuvieran relaciones si no era algo realmente legal delante de Dios. Pero con esto de la revolución industrial y la revolución francesa se desintegró totalmente eso. Pero ¿dónde quiero llevar? ¿Qué tiene que ver eso con el tema que estamos tratando con mi esposa? Muy sencillo. Que toda esa generación de individuos, tanto niños como niñas, crecieron y se casaron. Al casarse llevan el concepto de que ambos son individuales. Y ahí está el problema. Porque para la Biblia un matrimonio no es de individuos. Un matrimonio es una unión en donde los dos, como dice la lectura de Juan 17, Padre, que ellos también sean uno, como tú y yo somos uno. Sin embargo, en la práctica no está funcionando eso. El esposo tiene sus propias cosas, su propia individualidad, y la esposa tiene su propia individualidad. Pero el problema no se queda ahí, mis queridos, va mucho más allá. Porque en el matrimonio, ambos, mi esposa y yo, estamos sujetos a ser corregidos en nuestras conductas que no van de acuerdo a la ética bíblica. Hablo como cristianos, no incrédulos. Ellos no pueden entrar en esto porque ellos no creen en Dios. Pero nosotros creemos en Dios. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo consiguiente, dentro del matrimonio, tanto mi esposa como yo necesitamos ser corregidos por nosotros mismos. Mi esposa me corrige a mí y yo la corrijo a ella. El problema, y aquí es en donde viene el asunto de la individualidad, que hoy por hoy el esposo no tiene derechos de corregir a su esposa. Déjame, así soy yo. Yo soy individual. Vos no pretendas, o tú no pretendas que yo piense como tú. Tú no pretendas que yo haga las cosas como a ti te gustan. Déjame a mí hacer las cosas que yo quiero. ¿De dónde vino eso? De su niñez. Pero no de la niñez, sino del microambiente que gobernó su casa bajo la teoría del individualismo. Aquella niña de 4 o 5 años que tenía derecho de tener su muñeca y que nadie se la tocara. Aquel niño que tenía derecho a su bicicleta y que nadie se la tocara. Hoy es un hombre casado. Que nadie tiene el derecho de registrarle su cajón. Que nadie tiene el derecho de meterse en su vida. Ni su esposa, ni su pastor, ni Dios. Ahí está radicando ya el sello final de esta situación. Pero la Biblia, ¿qué dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno, para que el mundo los vea y crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a ver el mundo un Dios que ama a Jesús, que envía a Jesús a la cruz por amor a nosotros? ¿Cómo va a creer el cristiano de hoy bajo la premisa de que tienes derecho a su individualidad? ¿Cómo va a creer que Dios es uno con Cristo? No lo puede concebir, porque en su marco de referencia, él, el individuo, también aplica eso para Dios. Para él, Dios es otro individuo.
El Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es otro. Entre los tres no hay ninguna conjunción. Y eso viene en detrimento de la vida espiritual. Y eso se traslada al hogar. Por lo consiguiente, como decía mi esposa con mis batidos, yo hago mis batidos, pero no porque yo sea individual, sino porque de común acuerdo nos hemos puesto de acuerdo, hemos hablado, para que yo, en lugar de cenar grasas, colesterol, toda la cuestión, para cuidar más mi salud, he decidido que de repente en la semana, 3, 4 veces a la semana o 4 días a la semana, yo me preparo un batido de fruta, a veces de legumbres, de verduras, cualquier cosa, porque no quiero comer. Ahora, ella respeta ese aspecto dentro de mí y yo respeto el de ella, pero eso no nos hace individuales. Estamos hablando bajo el contexto de que yo no quiero comer nada sólido, entonces prefiero mi batido. Cuando yo todas las veces soy necio y decirle, ¿quieres probar? Ella tiene derecho de su individualidad y decirme, no quiero probar lo que hiciste. Esa mezcla que hiciste no va con mi paladar y yo se la tengo que respetar. Pero fuera de ese contexto, volvemos a ser uno. Nos acostamos a la misma hora, dormimos en el mismo cuarto, oramos de la misma manera, nos tomamos de las manos, hacemos una misma oración. Al día siguiente empezamos nuestra rutina de que cada quien hace sus ejercicios, pero luego desayunamos juntos, consultamos qué quieres comer, respetarnos uno al otro. No porque seamos individuales, sino que ahí estamos hablando bajo el contexto del respeto al otro. Pero en materia de matrimonio ya no somos dos, somos uno. Y Jesús lo dijo, para que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú y yo somos uno. ¿Cómo quiere saber por qué los millennials ya no creen en el matrimonio? ¿Sabe por qué los millennials, en lugar de querer hijos, están besando animales, perros, mascotas? Aquí lo veo yo chineando a sus chuchitos y todas las cosas, sus perritos, haciéndose a la idea de que son sus bebés. Incluso les ponen adjetivos humanos, los besan en la boca, los chinean, los visten de niñas si son una hembra, la perrita, o los visten de caballeros si es machito, el perro. O sea, han adoptado más animales. Ahora, la pregunta, ¿dónde nació eso? En el individualismo. Déjeme así soy, respétenme, no me juzgue. Y eso lo llevamos al matrimonio. Gloria a Dios en algún aspecto. Y lo digo con mucho temor y respeto por la palabra de Dios. Gloria a Dios que esta gente no se está casando. Porque al casarse, lógicamente, van a tener a la mujer como que fuera una perra. La van a ver como un objeto. La mujer va a ver al hombre como un adorno. Tú no tienes por qué meterte en mi vida. No, pero nos casamos. Pero eso no quiere decir que tú me quieras gobernar. Eso no quiere decir que tú me quieras mandar. Entonces, lógicamente, se ha fragmentado totalmente el concepto de matrimonio, de familia y de iglesia. Por eso es que para mí en lo personal, predicarle a una congregación los derechos que la palabra exige de nosotros no es difícil ni imposible, pero es un riesgo. Es un riesgo a que yo sea juzgado como legalista, como impositivo, como para escuchar la famosa frase, ¿y este pastor qué se cree? ¿Por qué se mete en mi vida? ¿Por qué pretende gobernar mi conducta? ¿Por qué no me deja ser como soy? Porque hemos perdido de vista que al momento en que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo dice Juan, a los tales se les dio el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, es Dios quien manda en mí. Y al mandar en mí, ya lo dijo en su palabra. Quiere decir que para yo poder caminar como hijo de Dios, tengo que obedecer lo que la palabra de Dios dice, porque ese es el manual de conducta. ¿Se está dando cuenta, mi querido, usted que está viendo esta presentación, escuchando este fenómeno, que posiblemente usted mismo ha caído en la individualidad?
que primero hemos empezado con cosas pequeñas, un adorno por aquí, un plato por allá, y luego vamos abarcando poco a poco, hasta que arrinconamos al otro y no le dejamos chance de ser uno conmigo. Por eso es que entender este fenómeno es bastante profundo, quiere mucha sabiduría entender que mi esposa en mi matrimonio no es un individuo. Lo que yo le haga a ella, me lo hago a mí mismo. Eso dice Pablo. Porque quien golpea a su esposa está golpeando su propio cuerpo. Y la palabra nos manda precisamente a honrarnos uno al otro, a respetarnos mutuamente, a respetar no nuestra individualidad, sino nuestra propia posición dentro del matrimonio, en donde el hombre es cabeza de la mujer y la mujer es su cuerpo. Por lo consiguiente, esta plática tiene que despertarnos, abrirnos los ojos, para enseñarnos que realmente no estamos viviendo en la palabra. Muchos matrimonios están juntos, pero no unidos. Duermen en la misma casa, duermen en la misma habitación, usan el mismo baño, pero cada uno de los dos tiene su jabón, tiene su shampoo, tiene sus cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sencillamente que la familia ha perdido su razón de ser. Por eso es que la palabra dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, el mundo estará exactamente igual que Sodoma y Gomorra. Y vamos a una sociedad de perdición, a una sociedad egoísta, egocentrista, en donde el centro de la sociedad es el hombre y no Dios. Quitemos eso de lo macro y pongámoslo en lo micro. El centro del hogar ya no es Dios, es el individuo, es el hijo que exige derechos, es la hija que exige que le acepten al novio cuando lo lleva a dormir a su cuarto. ¿Con permiso de quién? ¿Con autorización de quién? Pero como es la hija hay que respetarla. O es el hijo que decidió convertirse en homosexual y llevar a su amante a su cuarto. Y la mamá tiene que hacer la limpieza y tiene que lavarle la ropa de los dos, en donde uno de los dos es la mujer y el otro es el hombre, cosa que a mí que me interesa, pero vamos al fenómeno. Y usted no puede echar a ese hijo de la casa. La Biblia dice que lo eche. Usted dice que no, porque ese es individuo. Él escogió ese tipo de vida. ¿Se da cuenta cómo nos vamos depravando? Como la sociedad, pero más que nada, como los cristianos, estamos perdiendo de vista nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Marido y mujer ya no son dos, son una sola carne. Tenemos la obligación de corregirnos en amor, con respeto y con dignidad, pero no dejar de corregirnos. Voy a terminar con esto. En Levítico hay un mandamiento que dice: si un hombre ve a su hermano cometer un delito, un pecado, y no le dice nada, ese hombre ha pecado porque guardó silencio. Tiene que venir al templo, traer un sacrificio por el pecado que ha cometido de quedarse callado y no decir nada y ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué le dice eso? Años más adelante, Pablo dice: ese hombre que está dañando el evangelio con su mal testimonio porque se está relacionando con la mujer de su padre, échenlo. Ya lo debieran haber arreglado, le dice a los corintios. Ahora hablemos de hoy. ¿Cómo voy yo a atreverme a echar a alguien de la iglesia porque ha cometido un pecado, porque se emborracha, porque le pega a la mujer? ¿O cómo voy a atreverme a echar a una mujer que golpea a sus hijos, que los insulta, que no atiende a su esposo? Yo mismo como pastor tendría que presentar, si estuviéramos en Levítico, yo mismo tendría que presentar mi sacrificio para pedir perdón por quedarme callado. ¿Qué le parece? Cuanto más en el matrimonio. Muchas de las falencias, de los errores, de los pecados que cometen los cónyuges en el matrimonio es culpa del otro. Porque para que no se enoje, porque se va a ir a la casa, porque me va a golpear, porque me va a responder, porque le tengo miedo.
Entonces, esa persona está dejando, y está permitiendo el individualismo en su otra pareja. Y eso es pecado delante de Dios. Fuimos hechos y fuimos puestos por Dios para ser uno. Así como el Padre y el Hijo son uno, mi esposa y yo somos uno. Que el Señor les bendiga y, como dijo mi esposa, que esta plática le abra el panorama, que le abra un abanico de conocimientos para que usted vaya mejorando su relación matrimonial, que a la postre es lo que nos interesa, según la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos.